noches, ¿cómo están? Mi nombre es Jason Medina, soy residente de medicina de urgencias. El día de hoy, pues, la idea es compartir un tema frecuente que aún tiene puntos de debate, que ya tiene puntos de convergencia y dar como unas pautas en, en la medida lo más precisa posible para tratar, pues, de manejar ese tipo de pacientes en el servicio de urgencias. Vamos a pasar por un derrotero de hablar un poco de epidemiología, de introducción, definir qué es, tocar un punto de la fisiología normal del cerebro, la fisiopatología de un trauma craneoencefálico, las clasificaciones adecuadas, tanto clínicas como tomográficas, qué hacer con estos pacientes, cuáles son las metas y de qué otras herramientas diagnósticas, además de la tomografía, podemos echar mano en el servicio de urgencias. Partiendo de ese hecho, pues definamos que un trauma craneoencefálico es una alteración secundaria en el cerebro debido a una energía externa que ocasione un trauma en la cabeza. Entonces, digamos que esta alteración va normalmente acompañada de una alteración del estado de conciencia o una amnesia debido al trauma o unos cambios neurológicos o neurofisiológicos que se atañen o que sean directamente relacionados con esa energía externa que ese tejido sufrió. Definitivamente, pues es un problema tanto médico como social. Alrededor del mundo hay 10 millones de víctimas al año de traumas cráneoencefálicos y la tasa de mortalidad global pareciera ser 19, en América Latina 75, pero miremos que en Colombia todavía tenemos tasas de 125 por cada 100.000 habitantes. Es decir, es una situación prevalente en nuestro medio que hace que nos capacitemos y nos actualicemos constantemente para tratar de estar a tono con esta temática. Digamos que a nivel internacional, pues el trauma craneoencefálico no respeta geografía. Se ve tanto en el norte de Europa como en África como en Norteamérica, pero aquí podemos ver que los datos hacia Latinoamérica no fueron lo suficientemente robustos y pareciera que a los autores de ese artículo les pareció engañoso. Pero nos vamos específicamente a publicaciones que hay en Colombia. Y en Colombia aproximadamente el 70% de las consultas en urgencias son asociadas a un trauma. Y de esos traumas, el 51% son accidentes de tránsito. Y no solamente eso, sino que del total de todas las actas de funciones en Colombia, el trauma ocupa el primer puesto con el 40%. Y la zona corporal en primera medida más afectada es la cabeza con alrededor del 70% de los casos. No es un dato menor, porque si sumamos eso con los pacientes que tenemos en politrauma, pues podemos ver que el trauma craneoencefálico como causa de mortalidad por trauma ocupa un gran puesto. Hablando de la causalidad, pues nos vamos a detener en que esta causalidad está muy relacionada con los grupos etarios. Vale la pena decir que el trauma craneoencefálico es más común en hombres. La muerte por trauma craneoencefálico, debido a que los hombres estamos normalmente más expuestos, primero, en nuestro contexto, a situaciones sociales de violencia y segundo, a situaciones de riesgo. Entonces, los hombres menores de 17 años que alcanzan a llegar a hospitalizaciones en primera medida es por caídas. Pero si nos vamos del grupo del 15 a 44 años, estos son por accidentes de tránsito. Y ya las personas mayores de 55 a 60 años vuelve a ser la principal causa del trauma craneoencefálico la presencia de las caídas. Pero si vamos a ese trauma craneoencefálico como causa de muerte, pues vemos que desafortunadamente en la infancia el homicidio empieza a puntear, luego en las edades productivas entre 15 y 45 años más o menos, vuelve a aparecer los accidentes automovilísticos, ya aquí vemos la intención suicida y mayores de 65, pues ya se ve una mayor relación con las caídas. Es decir, vemos que hay cierta diferencia entre los pacientes que se mueren por un trauma craneoencefálico y los pacientes que llegan a la hospitalización para poder nosotros brindarnos unas ayudas. Entonces, partiendo de este panorama, de saber que es algo frecuente, de saber que nos va a llegar al servicio de urgencias, que a todos nos vamos a cruzar con un trauma craneoencefálico, pues toquemos unos puntos grandes de la fisiología
cerebral. Y esta es la doctrina de Monroe Kelly, que siempre ha sido, digamos que sacada desde que fue publicada, consta de lo mismo. Y es decir, el contenido cerebral siempre va a ser constante con relación al continente. En la bóveda craneana no cabe adicionar extras. ¿Qué pasa? Ese contenido se modifica en función de que si yo tengo o un efecto de masa, o tengo una disminución del sangrado, o tengo una disminución en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, esas relaciones deberían ser: el 86% corresponde al cerebro, el 11% al líquido cefalorraquídeo y más o menos el 6% es sangre. Pero cuando hay un efecto de masa, pues digamos que el cerebro, la doctrina de Monroe le dice que el cerebro trata de compensar. ¿Y cómo trata de compensar? Disminuye el volumen venoso y disminuye digamos que el líquido cefalorraquídeo. Pero esta doctrina, como todo en medicina, llega un momento que se vence, que esa autorregulación celular deja de ser capaz de compensar la presión que se está dando a nivel del cráneo y definitivamente pues vemos que el efecto de masa supera todos los mecanismos compensatorios que ya vamos a conocer. Entonces, como idea principal, tener en cuenta en la fisiología cerebral, no vamos a adicionar nada extra. Siempre los compartimentos van a ser igual dentro de ese continente. Y esa fisiología cerebral, pues, nos hace hablar de la autorregulación cerebral, porque finalmente eso es lo que nos permite a nosotros saber si ese cerebro se está perfundiendo de forma adecuada. Finalmente, lo que nosotros hacemos bombeando sangre es llevarle al cerebro glucosa, oxígeno, para que allá se presenten las, las reacciones metabólicas y las sinasis necesarias. Entonces, para poder llevar esa sangre hasta allá, pues debemos garantizar una presión arterial media que permita una presión cerebral de perfusión adecuada y que esa presión de perfusión cerebral no sea en mayor medida afectada por una presión intracraneal exagerada. Entonces, ¿qué nos dice la autorregulación cerebral? Que si yo tengo una presión arterial media más o menos entre 60 y 150, pues yo voy a lograr que mi cerebro regule el flujo de sangre que le ingrese. Entonces el cerebro va a estar, digamos que bien perfundido. El flujo sanguíneo cerebral va a ser constante entre 50 y 100. Pero cuando esa presión arterial media se me cae de 50, esa autorregulación también se me cae. Y es ahí donde yo empiezo los procesos de isquemia. Y no es menor que pase lo contrario. Cuando esa presión se me va por encima de 150, pues ahí es donde me empiezan los procesos de edema por la gran cantidad de sangre que me le estoy aportando a ese cerebro. Entendiendo el cerebro como un continente incapaz de modificar, incapaz de aumentar el volumen y que esos aumentos del volumen finalmente son deleterios por un aumento de la presión cerebral, entonces miramos cómo esa fisiopatología que nos aporta esa lesión intracraneal nos va a llevar a eso. Y partimos de decir, hay una lesión primaria, hay una energía externa que afecta a ese cerebro. Y esa energía externa debe cumplir con la característica de dañar los axones y esos axones liberar iones de potasio que permiten una despolarización de las membranas, una liberación de aminoácidos excitatorios y de neurotransmisores que salen y se quedan, digamos que en el espacio intercelular, y eso produce que se aumente el nivel de calcio intracelular y ese calcio intracelular activa la vía de las caspasas en medio de una hipoxia cerebral y finalmente lleva al cerebro a un metabolismo glicolítico, eso aumenta los niveles de calcio y se rompe la barrera hematoencefálica. Cuando se rompe la barrera hematoencefálica, empieza la catástrofe, porque la respuesta inflamatoria que podría ser local en ese momento, pues ya se nos convierte en una respuesta inflamatoria sistémica y sabemos que el sistema inmune solo ante el cerebro responde de una forma de agresión. Entonces partimos de una lesión primaria que nos va a desencadenar toda una respuesta celular que va a terminar siendo la afectación de la homeostasis intracelular. Pero no solo eso, miren que yo ya sé que se me dañó la entrada de calcio y que probablemente esa
cantidad exagerada de calcio intracelular me esté llevando a las células a apoptosis. Pero también hay un aumento en la producción de radicales libres por el daño y por los mediadores inflamatorios que están. Y como yo ya no soy capaz de regular la perfusión cerebral, pues esto va a provocar una reducción del flujo cerebral y finalmente eso me va a llevar a un daño cerebral. Entonces, partimos de una lesión primaria que va a desembocar siempre en una lesión secundaria. La lesión primaria es lo que aporta la energía, lo que ocasionó el golpe. Contra eso, medidas de preventivas de salud pública. Pero miren que a partir de la lesión secundaria que se va a producir en ese cerebro, probablemente yo tenga como realizar medidas terapéuticas que mitiguen ese impacto o disminuyan la probabilidad de daño de ese cerebro. No queda de lado decir que esa respuesta inflamatoria, que pareciera ser local en principio por un daño en el sistema nervioso central, genera una respuesta sistémica y que esos marcadores inflamatorios se generan a partir del hígado y que esa respuesta inflamatoria va a afectar la microglía y los astrocitos. Es decir, el daño a nivel encefálico va a generar una respuesta sistémica que finalmente va a ir en detrimento de ese cerebro. Para concretar, tenemos lesiones primarias del cerebro que se producen en el momento del golpe, en el momento del impacto, por fuerzas de aceleración, desaceleración, por mecanismos penetrantes o contusos o no penetrantes. Y estas lesiones son focales. Y esas lesiones siempre nos van a conducir a un daño secundario. Y ese daño secundario, la estrella molecular de ese daño secundario es la capacidad o la clave de generar edema en el cerebro. Y en el cerebro se producen principalmente dos tipos de edemas. Un edema citotóxico y un edema vasogénico. El edema vasogénico, también llamado intersticial, que finalmente nos permitirá en el futuro, a nivel diagnóstico, medir ciertos biomarcadores, y un edema celular o citotóxico que va a marcar las células y que finalmente pues las terminará dañando. Digamos que de manera precisa y contundente, las lesiones primarias las podemos definir en estas y son siete, perdón, lesiones del parénquima, lesiones de fracturas óseas y lesiones vasculares. Cada una de esas lesiones propiamente tiene un riesgo de hipertensión, un riesgo de mortalidad y un riesgo de discapacidad. En ese orden de ideas, pues las lesiones parenquimatosas, como las contusiones y las lesiones azonales difusas, pues miren que a pesar de que sean en el parénquima, tienen comportamientos relativamente diferentes. Todos los que sean contusiones tienen alto riesgo de hipertensión endocraniana, alto riesgo de muerte y alto riesgo de discapacidad. Las lesiones azonales difusas no producen propiamente dicho hipertensión endocraniana, pero sí tienen alto riesgo de mortalidad y un riesgo medio alto de discapacidad. Y digamos que de todas estas lesiones que son a nivel vascular, pues las que son más benévolas, por llamarlo de alguna forma, son los hematomas extradurales, que tienen bajo riesgo de hipertensión, bajo riesgo de mortalidad y bajo riesgo de discapacidad. De entrada, bajo riesgo no es cero, es menos probable. Eso no significa que nos vamos a relajar. Entonces, podemos ver que tenemos 7 lesiones primarias que se van a presentar en el momento del trauma y que estas, como médicos, no tenemos cómo intervenirla. El paciente va a llegar con la lesión primaria. Pero sí tenemos cómo intervenir en la lesión secundaria, que, como les dije ahora, va a partir de generar un edema tanto a nivel celular como un edema intersticial. Y es un daño en la autorregulación del volumen sanguíneo, los hematomas que generan expansión, un edema alrededor de esas contusiones cerebrales, una hidrocefalia aguda y una inflamación cerebral difusa con una capacidad de extensibilidad del cerebro reducida por diferentes factores. Agrupamos las lesiones primarias y las lesiones secundarias. Las lesiones primarias, aunque se presentan en el sitio del trauma, pues también tenemos que intervenirlas, pero las intervenimos en pro de evitar que las secundarias se presenten. Como todo lo que hacemos desde el servicio de urgencias, y esta cadena de supervivencia del trauma craneoencefálico creo que debería estar en todos nuestros servicios de urgencias. No podemos hablar de trauma craneoencefálico si no tenemos un adecuado servicio de emergencias médicas.
porque aquí sí es muy importante que trabajemos de forma coordinada, tanto los centros despachadores que reciben la información de ese accidente de tránsito, para determinar qué tipo de transporte requiere ese paciente, qué tipo de ambulancia requiere ese paciente, a qué tipo de hospital lo llevo, si lo llevo a un hospital regional o un hospital de mayor complejidad, con mayor capacidad de respuesta, y qué voy a hacer con ese paciente a nivel interhospitalario. Si se fijan, de las 6 cosas que tiene la cadena de supervivencia del trauma craneoencefálico, 4 dependen del servicio de urgencias y cómo organicemos nuestra red para poder recibir los pacientes. Y esos 4 eslabones son los que garantizan, la intervención garantiza los resultados que va a tener ese paciente, para que pueda existir un paciente que se pueda llevar a un proceso de recuperación y para que quede lo suficientemente funcional que se pueda reintegrar a la comunidad. Entonces, tenemos que ser muy fuertes en estos 4 primeros eslabones con el fin de mitigar los resultados y de mejorar esos resultados en los pacientes posteriores. Pero definitivamente la mayoría de nosotros está aquí, en el hospital, en la admisión del hospital y cómo llega ese paciente al hospital. Y esa es la entrada al servicio de emergencias o al servicio de urgencias médicas. De entrada, no podemos olvidar que hablando del trauma, pues vamos a hablar de la ATLS y ese ATLS pues nos va a hablar de un aseguramiento de la vía aérea que mantengamos una normocalmia y una normotensión por lo previamente visto. Pero miren, hay 2 variables muy importantes, la evaluación neurológica. Y esa evaluación neurológica va pegada de 2 cosas principalmente, de una escala de coma de Glasgow y una reactividad pupilar. Luego, pues miramos las indicaciones de una imagen diagnóstica y los otros exámenes complementarios que nos ayudarán para ver cómo estamos reanimando a estos pacientes. Vamos a entrar en detalle a hablar de esto. Y voy a partir de decirles, es un sistema de clasificación. Probablemente el triaje me permite determinar que el Glasgow me permite determinar que es leve, moderado o severo, pero para yo poder tener una escala de clasificación que sea perfecta, debe contar con clasificación de síntomas, con clasificación anatomopatológica, con clasificación de etiología, con clasificación del mecanismo y que me permite saber el pronóstico. Todos conocemos aquí la escala de coma de Glasgow y definitivamente pues no cuenta con todas esas características. Pues solo a nivel de repaso, la escala de coma de Glasgow tiene 3 grandes grupos, una respuesta ocular, una respuesta verbal y una respuesta motora. Recuerden que la respuesta motora y la respuesta ocular se evalúan de forma bilateral y comparativa. Yo registro tanto lo que me encontré en el hemicuerpo derecho como lo que me encontré en el hemicuerpo izquierdo. Y sumo esos puntajes y de acuerdo a cómo me den esos puntajes, pues voy a tratar de determinar cómo, en qué se vería esta mi paciente. Pero como les mencioné antes, esto se nos queda corto a nivel de clasificación. Y hemos juntado a esa clasificación de la escala de coma de Glasgow la importancia de la reactividad pupilar. ¿Por qué es importante la reactividad pupilar? Primero, porque es un marcador temprano de hipertensión endocraniana. Digamos que esa es una forma fácil, práctica y muy provechosa de hacer un neuromonitoreo clínico. Entonces, miren, de entrada la evidencia me dice, si yo tengo un paciente con alguna normalidad en la reactividad pupilar, de una vez sospecho que su presión intracraniana es alrededor de 30.5, cuando yo debería empezar tratamiento a partir de 20. Pero si esas pupilas son completamente no reactivas, probablemente su PIB esté alrededor de 33.8. Además, esta reactividad pupilar, ¿qué me permite hacer? Me permite valorar el pronóstico de ese paciente. Si ese paciente fue reanimado en la escena prehospitalaria, tiene unas pupilas que miden de menos de 4 milímetros y no son reactivas, la probabilidad de muerte de estado vegetativo llega hasta el 90%. Pero si por el contrario ese paciente, esas pupilas son reactivas en un posparo, la probabilidad de muerte nos cae en 30%. Entonces, no es solo mirar si el paciente tiene apertura ocular, sino que cuando yo evalúo a esa persona, esa apertura ocular, aprovecho y miro tamaño, simetría, forma y reactividad de esa pupila, porque esa pupila me va a brindar muchísima información con relación a lo que está pasando con ese paciente. Y partimos de que la pupila me puede mostrar, por ejemplo, las lesiones en el encéfalo. Entonces son pupilas mióticas hiporreactivas, porque hay un
daño aquí diencefálico que no permite que haya una adecuada conducción y una respuesta motora bilateral. Entonces, yo tengo a ese paciente con esas pupilas mióticas, sospecho una hipertensión endocranial, algo me está comprimiendo ahí atrás, si es un trauma probablemente sea sangre, y empiezo las medidas de manejo para tratar de mejorar eso. Definitivamente, la que más nos aprendemos, los pacientes con anisocoria, eso nos habla de una probable herniación a nivel uncal. Los pacientes con daño en el mesencéfalo, que son pupilas medias entre 3 y 4 milímetros, pero son pupilas muy hiporreactivas. Yo las molesto con la luz y definitivamente no hay respuesta. Las lesiones pontinas, cuando hay hemorragias del puente, son pupilas mióticas y estas sí son arreactivas. Y las lesiones tectales, que son supratentoriales, definitivamente son pupilas midriáticas arreactivas. Entonces, esto es como un resumen para tratar de digamos, de resumir lo que estamos viendo con la importancia de valorar las pupilas. No puedo hacer una escala de Glasgow sin reportar la reactividad pupilar, porque ahí es donde yo estoy tratando de llegar de manera más certera a una valoración funcional, a una valoración anatomopatológica, y eso me permite hacerme una mejor idea de las intervenciones que voy a tomar con este paciente. En ese orden de ideas, pues el Glasgow se le han unido otras cosas. Y nosotros antes teníamos ese valor numérico de 13 a 15 leve, moderado de 9 a 12, severo entre 3 y 8, pero definitivamente le tenemos que agregar las alteraciones de conciencia de ese paciente, así no modifique el Glasgow, puedes tener un paciente con un Glasgow en 15, pero está agitado, y esa agitación dura más de 24 horas, entonces ese paciente ya no tiene una clasificación de un trauma leve, sino que ya es moderado o severo, dependiendo de lo que encontremos en la neuroimagen. Y también adicionar a esa valoración la presencia de la amnesia que ese paciente presentó posterior al trauma. Es decir, si el paciente un día después, entre 0 y un día recordó, pues sigue siendo leve, pero si ya pasó más de un día y el paciente no logra generar recuerdos a partir de lo que le pasó en el trauma, pues ya estoy pensando en que ese paciente tiene un trauma craneoencefálico moderado y si esa amnesia supera los 7 días, pues ya es un trauma craneoencefálico severo. Vean cómo se nos expande la escala de coma de Glasgow a no solamente mirar el puntaje que nos otorga, sino que nos hace mirar valoración de la corteza cerebral y nos hace mirar la capacidad de memoria, cómo se ve alterada en esos pacientes. Entonces, eso hace que tengamos una escala anatómica y funcional para poder valorar y clasificar de manera más certera a nuestros pacientes y cometer el menor número de omisiones. Partiendo de la clasificación de estos pacientes, pues yo voy a tratar de llegar a brindar el mejor tratamiento posible. La distribución del trauma históricamente ha sido así. 80% son leves, 10% moderados y 10% severos. Probablemente muchos autores consideren que el leve es mucho mayor, pero que los pacientes con trauma craneoencefálico leve en su gran mayoría no consultan, por lo cual pues la estadística cae. Entonces, digamos que, pues tenemos que hablar de lo que más vamos a ver, del trauma craneoencefálico leve. Y hace mucho tiempo se venía dando una discusión entre los grandes grupos de trabajo del CDC y los otros grupos de neurotrauma, tratando de diferenciar en qué era una conmoción cerebral y qué era un trauma craneoencefálico leve. A partir del 2016, pues ellos dijeron, vea, eso es lo mismo. Lo que pasa es que en el pasado nosotros decíamos que un paciente tenía una conmoción cerebral si el paciente tenía pérdida de la conciencia. Y definitivamente eso no es necesario. Entonces, trauma craneoencefálico leve y conmoción cerebral empezaron a ser intercambiables a partir de ese momento. ¿Y qué dicen ellos? ¿Qué es un trauma craneoencefálico leve o una conmoción cerebral? Es aquel paciente que sufre un trauma cerrado o un trauma por fuerzas de aceleración y desaceleración con uno de los siguientes: una confusión transitoria, desorientado, una alteración en el estado de la conciencia, una disfunción en la memoria o una pérdida de la conciencia menor a 30 minutos. Cualquiera de esos signos que presenta. Y que además podemos mirar en ese paciente que el paciente posterior a ese trauma presente una convulsión, presente irritabilidad, letargia, vómito seguido de la lesión cerebral
Y ese vómito tenemos que tratar de indicarlo en primera medida en pacientes jóvenes e infantes. O que también esté acompañado de dolor de cabeza, mareos, irritabilidad, fatiga, falta de concentración. Entonces ellos lo que hicieron fue, unificamos esto, le damos esta definición, este criterio de diagnóstico se cumple si el paciente tiene un trauma en el cráneo y uno de los siguientes tuvo una conmoción cerebral o un trauma craneoencefálico leve. Y para tratar de unificar más el criterio, pues nos generaron una tabla y nos dicen, imprima esta hoja, valore el paciente con esta hoja y si el paciente le cumple, está ante una conmoción cerebral. Y además nos dan probablemente los códigos diagnósticos con que deberíamos registrar estos diagnósticos para poder estudiar en el futuro qué pasa con estos pacientes. Definitivamente ellos dividen los síntomas en físicos, cognitivos, emocionales y asociados con el sueño. Entonces, ya les mencioné la mayoría de los físicos, especialmente pongan atención en los asociados con el sueño, o tener hipersomnia o tener insomnio es un signo de alerta en un paciente con un trauma craneoencefálico e incluso la dificultad para dormir. Entonces, cualquier alteración en el sueño o en el estado de ánimo corresponde en un paciente que tenga un antecedente agudo de un trauma craneoencefálico a una manifestación de ese trauma. No estamos ante un paciente depresivo, no. Estamos ante una manifestación del trauma de ese paciente. Y debemos enfocarlo y manejarlo como si fuera una conmoción cerebral y hacer todas las actividades en prevención de que ese paciente se nos vaya a complicar, que ahorita las vamos a mirar. De entrada, pues esto de la conmoción pues ha sido apoyado por todas las agencias deportivas como la FIFA, la NBA, los de fútbol americano y todos ellos, porque pues sabemos que los deportistas de deportes de contacto tienen una mayor propensión a presentar traumas craneoencefálicos. Para eso existe una tabla mucho más grande. Como recomendación grande, así se los digo, paciente que en medio de una práctica deportiva o que sea deportista y sufra un trauma craneoencefálico leve o una conmoción cerebral, proscríbanle el ejercicio en menos 48 horas y consulten la tabla para tratar de indagar esto, porque es una tabla muy exhaustiva que les servirá a ustedes en caso de que las cosas no vayan bien para defenderse. Y estos pacientes con un estado de, digamos, de trauma craneoencefálico leve o una conmoción cerebral, pues nos deben llamar y tratar de indagar si ese paciente le puede dar de alta de forma segura o definitivamente en ese paciente necesita una imagen. Y lo que nos proponen ellos es, bueno, para usted poder definir si su paciente tiene una lesión cerebral de alto riesgo o que usted sospeche que puede ser de mediano o alto riesgo, de requerir una intervención neurológica y una intervención neurológica puede ser o una tomografía o manejo del dolor o manejo de hipertensión endocraniana, cualquier cosa, entonces usted debe tratar de descartar todos estos síntomas. ¿Cuál es el primero? Que el paciente no tenga una disminución en la escala de Glasgow dentro de las 2 horas siguientes. Que usted no sospeche que ese paciente tenga algún tipo de fractura abierta. Cualquier signo de fracturas de bases de cráneo, como podemos ver los ojos de mapache, por ejemplo. 2 o más episodios de vómitos que nos hablan de irritabilidad de la corteza cerebral. Si el paciente tiene 65 años o más. Y ya los que tienen mediano riesgo, que presentan amnesia retrógrada, al menos de 30 minutos, no recuerdan 30 minutos antes, o que usted sospeche que haya sido un mecanismo de trauma peligroso, es decir, el paciente se cayó en un segundo piso en un accidente de tránsito, salió expulsado por la ventana. Entonces usted dice, eso es un trauma peligroso, ese mecanismo fue peligroso y definitivamente ese paciente se beneficia de intervenciones neurológicas y en ese sentido la primera intervención neurológica que voy a tomar es tomar una tomografía. ¿Y esa tomografía para qué me va a servir a mí? Pues lo que yo voy a tratar de buscar en esa tomografía en trauma agudo son las lesiones primarias cerebrales. Y las lesiones primarias cerebrales, pues vamos a partir de tratar de identificarlas donde tengamos la tomografía, evidentemente, y empezamos por el hematoma epidural. Evidentemente, pues como su nombre lo dice, es sangre fuera de la dura madre y su característica principal es que no cruza las líneas de sutura temporal a parietal, sino que se contiene. Y normalmente, pues, esto es un sangrado arterial,
Entonces, normalmente lo vamos a ver muy hiperintenso en el trauma agudo y va a generar ese tipo de hematomas. Puede tener un efecto de compresión que incluso podría llevar a la herniación, pero como vimos previamente, pues no es el que más asociado se ve. La segunda lesión que vemos es un hematoma subdural, debajo de la dura madre. Miren que esta distribución es convexa, es más difuso, cruza las líneas de sutura. Miren que aquí pasa de temporal a parietal, no respeta las líneas de suturas. Y normalmente esto es un sangrado venoso, que muchos autores dicen que tiene un comportamiento en crescendo, es decir, yo hago esta tomografía y tomo un control a las 6 horas y probablemente la lesión haya aumentado. Entonces, tratar de identificar las lesiones primarias. La tercera lesión primaria que tenemos es la hemorragia subaracnoidea. Como todos sabemos, puede ser traumática o no traumática, puede ser producto de la ruptura de un aneurisma y como podemos ver es un patrón difuso, que no hay una colección de sangre como tal, sino que la sangre está regada en el espacio subaracnoideo y vemos la hiperintensidad cuando el sangrado ha sido agudo en las zonas de pliegue. Y definitivamente la dramática hemorragia interventricular, que clínicamente se nos puede asociar con una hidrocefalia aguda, lo cual la convertiría en una emergencia quirúrgica. Esas serían, digamos que, las lesiones primarias que yo buscaría en una tomografía en un paciente. ¿En qué pacientes? En los pacientes con una escala de Glasgow moderada severa o en los pacientes con leve, que la escala de Canadá me los puntúe para realizar una imagen. En esos pacientes yo trato de buscar siempre este tipo de lesiones primarias, pero rara vez a nosotros nos llega un paciente con una lesión pura de la cabeza, es decir, solo se golpeó la cabeza, solo tuvo un trauma en la cabeza. Eso es muy raro. Se ve relacionado, digamos, más con heridas por proyectil de arma de fuego, pero digamos que en los accidentes de tránsito y los accidentes de moto, pues esos pacientes son politraumatizados. ¿Y cuál es la siguiente pregunta que me debo hacer ya que voy a llevar a ese paciente para el tomógrafo? Y es si ese paciente tiene unos factores de riesgo para lesión vascular aguda agregada a nivel de aorta superior, cuello y cráneo. Entonces, ¿qué debo preguntarme yo? ¿Este paciente tiene clínica de fractura en la columna cervical? ¿Tiene déficit neurológico focal que no se explique por la imagen que yo le acabo de tomar? ¿Tiene un síndrome de Horner, que es una midriasis con anhidrosis en el sitio donde está comprimido el tercer par? ¿Tiene una fractura facial Lefort 2 o 3? ¿Tiene fracturas de la base del cráneo? ¿O tiene alguna lesión en los tejidos blandos sobre el cuello? Si ese paciente tiene esos factores de riesgo, yo debería aplicar una de esas dos escalas, o la escala modificada de Denver o la escala de trauma del este. ¿Cuál es lo que me va a decir estas escalas? Si usted presenta al menos una de estas condiciones que están en los factores de riesgo, su paciente, además del TAC de cráneo, debe llevar adicionado un angiotap, con el fin de usted poder mirar que su paciente no tenga una lesión vascular adicional a la lesión traumática que se le presentó. Entonces, esto nos ahorra tiempo. No es llevar al paciente al tomógrafo y volverlo a si necesita el angiotap y volverlo a llevar. No, es tratar de definir desde el examen físico, mi paciente tiene tales factores de riesgo, voy a llevar a ese paciente al tomógrafo de una vez a hacerle la TAC de cráneo y la angiotap, lo cual ese ahorro de tiempo va a repercutir en un mejor pronóstico para el paciente. Definitivamente, pues nos van a reportar estas imágenes o basados en la clasificación de Marshall, que nos van a decir si es una lesión difusa, si es una lesión en masa, si esa lesión desvía la línea media, si las cisternas están presentes o no, si tiene más de 25 cc, casi siempre nos ponen ese número porque ese 25 ya vamos a ver qué representación tiene, o nos los van a reportar como el sistema de Rotterdam, nos van a decir, vea, no veo las cisternas basales, 2 puntos, la desviación de la línea media es mayor de 5 o menor de 5, hay hemorragia subaracnoidea o intraventricular y dependiendo si ese score es mayor de 1, pues tendré que activar un grupo de medidas. Definitivamente, pues este tipo de score, este tipo de cosas son del resorte del radiólogo.
Entonces, recientemente, un grupo de neurocirujanos que trabajan en urgencias en los Estados Unidos sacó una guía de detección rápida de lesiones cerebrales traumáticas importantes que requieren intervención de emergencia. Y nos dieron 7 puntos grandes que deberíamos saber todos los médicos que estemos en urgencias cuando miremos una tomografía en un paciente con un trauma craneoencefálico. ¿Qué nos dicen ellos? Primer punto, mide el foramen magno y en alrededor del foramen magno usted siempre debe ver líquido cefalorraquídeo. Si usted no ve líquido cefalorraquídeo, significa que la presión intracraneana está subiendo, que probablemente haya un sangrado y que usted tenga que hacer alguna intervención. El primero. Segundo, mide la salida del cuarto ventrículo. Siempre debe aparecer libre. Si usted no logra determinar la salida del cuarto ventrículo y por el contrario ve una hiperdensidad, este paciente tiene un edema cerebral en curso. Tercero, mire la configuración oval de la base de las cisternas. Y ellos describen esto como un baby boot, o sea, como el trasero de un bebé, que siempre debe tener esa configuración, pero cuando esa apariencia desaparece o cambia, eso significa que hay alguna ocupación en las cisternas basales y que esas cisternas basales están obstruidas y probablemente sea obstruida por sangre. Cuarto, mire ahí mismo, o sea, los pedúnculos cerebrales. Usted tiene que tratar de establecer las orejas de Mickey Mouse, dicen ellos. Aquí en esta mitad, una oreja, aquí en la otra mitad, otra oreja. Si usted se le borran los pedúnculos cerebrales, ese es un paciente que probablemente requiera una intervención inmediata porque ese paciente también nos está presentando un edema cerebral. Definitivamente, trace una línea media y ellos son muy insistentes en ello, trace la línea media y si usted ve que en esa línea media desvía más de 5 milímetros, el contenido intracerebral de lo que debería estar en la mitad, pues ese paciente necesita una intervención inmediata. Trate de diferenciar la sustancia gris de la blanca en la periferia. Trate de diferenciar la sustancia gris de la blanca. Miren que aquí no hay diferenciación entre sustancia gris y blanca. Y por último, y no menos importante, mire si ese paciente tiene surcos y giros. Miren que aquí este paciente claramente se ven los surcos y los giros cerebrales y aquí en este paciente se desaparece. Definitivamente, esos 7 puntos debemos tenerlos siempre en cuenta porque esos 7 puntos indican la emergencia de una intervención médica. No he dicho una cirugía, sino una intervención médica. Y esa intervención médica, pues ya la vamos a definir de acuerdo a los hallazgos que tengamos. Ya miramos la parte clínica, ya miramos la tomografía y la angiotac como una importancia diagnóstica. Y pues, ¿qué vamos a hacer en el servicio de urgencias? Aquí trato de compilar mucho de lo que tenemos que hacer, ya vamos a ir desglosando por partes, pero básicamente, no olvide la TLS, así sea un trauma craneoencefálico, no se deje llevar por la lesión distractora. Verifique las indicaciones de intubación, un Glasgow menor de 9, una incapacidad para proteger la vía aérea, una saturación menor de 90 a pesar de oxígeno suplementario, signos de herniación cerebral. Siempre sea muy estricto con los signos vitales. Ya vimos el examen neurológico, el Glasgow junto a la reacción pupilar, maneje la PIT y maneje la PIT y miren que una vez le dicen, de acuerdo a los hallazgos de su respuesta pupilar y su asimetría pupilar, o cómo se encuentran esas pupilas, si fijas o dilatadas, o que tenga una postura de decorticación o de cerebración, pues definitivamente empiece un manejo de la PIT sin tener que cuantificarla de manera más fidedigna y los paraclínicos de control. El tratamiento de urgencias, para empezar el tratamiento usted debe tener en cuenta todas estas aristas para que usted no vaya a caer en un error. Y definitivamente, pues como todo lo que hacemos en urgencia, usted debe tener unas metas claras. Y esas metas claras deben partir de que usted debe saber que ese paciente debe tener una presión arterial sistólica por encima de 100 o 110, con una presión arterial media por encima de 80, una saturación de oxígeno por encima del 90%, una hemoglobina de 7, en algunos textos dicen que de 9, y si ese paciente tiene anticoagulación, tratar de hacer las medidas para revertirlo. Recuerde, el trauma craneoencefálico tiene un manejo médico que lo brindamos los médicos de urgencia y un manejo quirúrgico. Y definitivamente, pues,
siempre que tengamos el recurso disponible, vamos a solicitar el apoyo del neurocirujano, pero hay indicaciones de cirugía temprana. Y esas indicaciones son los hematomas extradurales que sean sintomáticos, un hematoma subdural que tenga un grosor de más de 5 milímetros, un, un paciente que tenga indicación de un drenaje de una hidrocefalia aguda, si el paciente tiene una fractura abierta desplazada, o si el paciente tiene una fractura de cráneo cerrada, pero su espesor es mayor a 5 milímetros y está generando efecto de masa sobre el cerebro. Digamos que tenemos que unirnos, tratar de dar ese manejo médico, cumpliendo esas metas, con este manejo de indicaciones de cirugía temprana, porque tiempo es cerebro. Y estas indicaciones de cirugía temprana siempre nos van a tener detrás de parámetros fisiológicos que debemos tratar de conseguir desde el primer momento. Si bien yo no tengo muchas herramientas en el servicio de urgencia para medir la presión de perfusión cerebral, pues sí voy a garantizar el resto de las cosas que me permitan a mí saber que esa presión de perfusión cerebral es adecuada. Y es un adecuado nivel de glucosa, un adecuado nivel de hemoglobina, unas plaquetas mayores de 75.000, una pulsosimetría mayor del 95%, unos niveles de sodio entre 135 y 145, una temperatura ambiente, y digamos que eso me va a garantizar esa presión de perfusión cerebral que requiere. Hasta ahora, pues me han visto, he dicho, asegure vía aérea y maneje las variables fisiológicas. Pero tratando un poco de los medicamentos que deberíamos usar en el paciente con trauma craneoencefálico, pues vamos a partir de eso. Y es el efecto del ácido tranexámico en pacientes con trauma craneoencefálico. Ya conocemos en este momento esta revisión sistemática y metaanálisis que incluyó 6 estudios. Recordemos que el CRAS-2 y CRAS-3 son estudios que tienen pacientes de nuestra región, que hay estudios de Colombia, y definitivamente, con respecto a los resultados de mortalidad, pues miren que está a favor de la intervención, es decir, el uso del ácido tranexámico, como lo indica la guía, que no haya superado 3 horas posterior al trauma, dar un bolo de 1 gramo y luego una infusión por 8 horas. Entonces, si mi pueblo es distante, pues definitivamente yo debo empezar el ácido tranexámico en ese primer nivel para que ese paciente no se pierda la oportunidad de tener ese beneficio adicional. Aunque, todo hay que decirlo, el RR es de 0,92, no esperaría que con toda la campaña que tuvo ese paciente, pues el efecto fuera mayor, pero digamos que ante una situación tan grave o una reducción de la mortalidad entre el 8 y el 13%, pues suele ser importante. Y miren que los efectos a nivel de los trombosis no fue diferente con respecto al placebo. Entonces es un medicamento seguro que debemos saberlo usar y que debemos usarlo. Además, otra indicación de los medicamentos es los pacientes que presentan episodios convulsivos, y esos episodios convulsivos los dividimos en inmediatos, tempranos y tardíos. Los inmediatos son los que tienen menos de 24 horas, se presentan casi que en el 1.5% de los traumas leves, los tempranos entre 24 horas y 7 días, hasta el 3% de los pacientes moderados y hasta en el 17% de los pacientes severos. Recuerden que hay un problema de regulación cerebral. Entonces, el hecho de que yo aumente la demanda con una convulsión en el cerebro va a ser muy deleterio. Y por eso, la indicación para, para la prevención de estas convulsiones es a las convulsiones tempranas. Las guías continúan recomendando la fenitoína con todos los problemas que tiene con las interacciones medicamentosas y con las prolongaciones del QT. Ya ustedes van a ver que hay unidades de cuidados intensivos que ya utilizan levetiracetam, pero digamos que la indicación por guías es la fenitoína. ¿Cuándo yo voy a utilizar estas profilaxis? Cuando ese paciente tenga una contusión cortical visible en la tomografía, tenga un hematoma subdural, epidural o intracerebral, una fractura de cráneo deprimida, una herida penetrante en la cabeza, o que haya tenido una convulsión temprana, o que tenga una escala de Glaubus menor de 11. Es decir, de todo esto que hemos dicho, las 2 intervenciones farmacológicas que debemos hacer de entrada con estos pacientes que nos van a ayudar y nos van a impactar son el uso del ácido tranexámico y el uso de la profilaxis anticonvulsivante en el paciente que lo tiene indicado. Que recuerden que la fenitoína no es un medicamento totalmente inócuo. Ya entrando digamos, en otras intervenciones que tratamos de hacer en los servicios de urgencias, y es que nosotros siempre vamos a tratar de perseguir que la presión intracraneana no se nos suba.
y a tratar de tener las mejores herramientas diagnósticas o las más rápidas para tratar de dar un valor cuantitativo a esa presión intracraneal. Y aquí es donde aparece nuestra ecografía en la cabecera del paciente y que nos permite hacer una medición del nervio óptico para tener un resultado subrogado para tratar de mirar o calcular más o menos en cuánto está esa presión intracraneal. Definitivamente, pues se hace trazando una línea basal en el disco óptico a 3 milímetros y ahí se mide la amplitud de la vaina del nervio óptico. Cuando esa medida me da mayor a 5.5 milímetros, me está hablando de que ese paciente tiene una presión intracraneana mayor de 22. Es decir, en este momento tengo un paciente con hipertensión endocraniana susceptible de empezar medidas de tratamiento. Pero además, también podría yo tener, si tengo el entrenamiento y si tengo el equipo para realizarlo, realizar un Doppler transcranial en el servicio de urgencias y tratar de establecer cómo está la pulsatividad de esa arteria, tratar de mirar si hay vasoespasmo, cómo está incluso la presión intracraneal, y eso me sirve, entre otras cosas, para primero aprender a valorar la línea media, siempre trazo una línea, la distancia A menos la distancia B sobre 2, digamos que eso se los trae más a nivel informativo, pero es tratar de coger la curva para mirar de manera detenida que la ecografía nos sirve. Para mirar la vaina del nervio óptico, para mirar la línea media si está desviada o no, para mirar la presencia de vasoespasmo con una velocidad de la arteria cerebral anterior que sea mayor a 120, en algunos lados aparece que esta velocidad debe ser menor de 80 centímetros por segundo, y eso ya nos habla de que el paciente está haciendo un vasoespasmo y yo debería empezar a tomar las medidas necesarias y definitivamente tratar de establecer la hipertensión endocraniana con el índice de pulsatilidad, que si es menor a 1.2, pues corresponde a una PIC normal, pero si valores por encima de 1.5 me hablan de una PIC mayor a 22. Entonces, con la ecografía en la cabecera del paciente, pues voy a tener información adicional que me va a llevar a tomar decisiones de realizar un neuromonitoreo más invasivo en este paciente, asociado a las indicaciones que ya tiene, que sea un TED con un Glasgow de entre 3 y 8, o que el paciente tenga un Glasgow de entre 3 y 8 con una tomografía normal, pero que sea mayor de 40 años, o que tenga alguna postura normal, o que ese paciente me presente algún episodio de hipotensión. A manera informativa, pues estos son los dispositivos que se utilizan para monitorear esa presión intracraniana, y aquí les muestro como una grafiquita la presión intracraniana, digamos que varía, pero siempre es menor de 20 con el ciclo respiratorio. Pero cuando tengo una hipertensión endocraniana, miren que esa no cumple esa variación con el ciclo respiratorio y cada vez que vaya aumentando ese hematoma, ese efecto de masa, pues esa hipertensión me va a ir aumentando y finalmente lo que me va a generar es una herniación cerebral que finalmente pues, puede dar al traste con la vida del paciente o empeorar el pronóstico. ¿Qué tengo para hacer yo desde el servicio de urgencias en el paciente que le pude objetivar, pude saber por la reactividad pupilar, pude saber por la medida de la vaina de nervio óptico, pude hacer un Doppler transcranial, que ese paciente me está presentando una hipertensión endocraniana, pues debo de tratar de intubar a ese paciente para disminuir el trabajo respiratorio y disminuir esas oscilaciones, realizar una sedación cerebral, intentar que por medio del neurocirujano se le ponga un drenaje a ese paciente, pero yo sí puedo utilizar terapias hiperosmolares desde el servicio de urgencias. De aquí hacia arriba, todas estas medidas están duramente cuestionadas. La inducción de la hipocapnia no es una medida que recomienden. La hipotermia, hay resultados variables, unos dicen que sí, otros dicen que no. El Euroterm, que fue el último estudio que salió, se suspendió de manera precipitada porque los pacientes que llevaban a hipotermia se morían más. La supresión metabólica con barbitúricos, el gran impacto que tiene a nivel cardiovascular y la descompresión, la craniotomía y descompresión. Tenemos autorizado el uso de omanitol o salina hipertónica. Definitivamente estos dos medicamentos no son diferentes en mortalidad, pero el efecto con la solución salina hipertónica de disminuir la hipertensión endocraniana es más largo. Y segundo, este medicamento pues yo lo puedo dejar en bolo y puedo ir titulando los niveles de sodio para tratar de mejorar o disminuir la infusión o cambiar.
mientras que este sí me pide que sean bolos de 5 a 20 minutos y que yo lo repita cada 4 a 6 horas. Entonces, podría, en términos prácticos, definirme por el uno o por el otro, pues yo ya voy viendo si el paciente tiene falla renal, si está hipernatremico de base, y me decido por el uno o por el otro, porque no voy a tener diferencias en mortalidad, pero sí voy a tener diferencias en el efecto o la prolongación de ese efecto en la hipertensión endocrinal. Definitivamente, por la medicina se ha vuelto el mundo de los bundles, y los bundles son todas esas intervenciones que nos dicen, si usted hace todas estas intervenciones, probablemente su paciente vaya a tener un resultado favorable. Y el bundle que le han creado al trauma craneoencefálico se llama The Mantle. ¿Y qué quiere decir eso? Una temperatura normal, una hemoglobina entre 8 y 12, unos electrolitos normales con un pH normal, una presión arterial sistólica mayor de 110, una glicemia entre 110 y 180, una P2 entre 80 y 110, y si lo va a intubar, dele medidas de ventilación protectora, que ya es un tema pues amplio que hemos discutido, y haga medida del control cerebral. Entonces usted, ese bundle que nosotros ahora tiene esa mnemotécnica de Mantel, pero que previamente lo conocíamos como el GOSCAP, para tratar de tener casi que las mismas metas, pues ya se ha tratado de incorporar y ese bundle nos dice cuáles son las medidas que tenemos que tomar para llegar a esas metas. Como conclusiones, grandes es una patología frecuente, a todos nos va a llegar, usted debe conocer en el servicio que está y en el servicio que usted va a tomar las decisiones con los que tenga en sus manos y recuerde que usted debe tratar de limitar en mayor medida esa lesión secundaria del paciente, que ahí es donde usted va a impactar. Usted no se aventure a dar pronósticos, pero tampoco le brinde falsas expectativas al paciente. Siempre, siempre haga un examen clínico bilateral. Mire que los recursos en medicamentos son pocos, pero la buena clasificación del paciente, las medidas, poner la cabecera a 30 grados, trasladar al paciente donde se debe, intubarlo cuando se debe, mantener la presión en un nivel seguro, la oxigenación buena, va a brindar un buen resultado. Garantice un traslado óptimo y seguro para el paciente y pues usted, estamos en Colombia y condiciones sociales en las que usted no se puede mover con un paciente muy tarde, pues no se arriesgue, informe y definitivamente nadie va a ser un héroe muerto, entonces usted garantiza esa seguridad suya y del paciente para que ese traslado llegue a feliz término. Y siempre no se deje distraer por la lesión distractora. Vaya en orden, aplique la TLS y tenga en cuenta que las lesiones de trauma craneoencefálico son tiempo dependientes y esto impacta en la sobrevida y en la discapacidad de esos pacientes a futuro.